¿Cuándo empezamos? Bueno, ahí puse para grabar, así que cuando quieras, Vero, Dale. la empezamos. Bueno, un momento. Perdón. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno. Contar con la presencia de Silvia Ons, un poco como coronando varios encuentros que tuvimos en relación al juego y ciertas cuestiones del discurso capitalista. En primer lugar la voy a presentar, aunque Silvia ya por su trayectoria no necesita mucha presentación, pero bueno, voy a comentarles. Es analista, miembro de la EOL, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es responsable del Departamento de Psicoanálisis y Filosofía del SIGBA. Fue directora y fundadora de la revista Dispar y actualmente forma parte de su consejo editorial. Es docente del ICDEVA, fue profesora titular de la Cátedra de Psicología Profunda de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salvador y tiene un amplio recorrido docente tanto en carreras de grado como de posgrado. Escribió muchos libros como Placer y Bien, Platón, Aristóteles y Freud, de editorial Biblos, Una mujer como síntoma de un hombre, de editorial 3Hs, Violencias, Comunismo sexual, Todo lo que necesitas saber sobre psicoanálisis, Amor, locura y violencia en el siglo XXI y El cuerpo pornográfico, los 5, de editorial Paidós. Ha publicado numerosos trabajos para revistas nacionales y extranjeras especializadas en psicoanálisis, así como artículos de difusión en diarios como Página 12, Clarín, N, Perfil, Tiempo Argentino y Revista Noticias. Así que, bueno, antes de darle la palabra, les comento un poco cómo vamos a hacer. Vamos en primer lugar a escucharla a Silvia. La idea es que si van surgiendo preguntas a lo largo de la exposición, las vayan poniendo en el chat y después vamos a hacer un par de ida y vuelta para armar la conversación con las preguntas que vayan surgiendo en el chat, ¿sí? Para no superponernos y esas cuestiones. Así que, bueno, sin más postergación, le doy la palabra a Silvia y silencien por favor los micrófonos. Bueno, en principio lo que pensé, gracias por la invitación, es un gusto para mí, y lo que pensé inmediatamente es la relación del juego con la tecnología, ya que en mi clínica algunos pacientes comenzaron no necesariamente, digamos, por una adicción previa al juego, pero sí comenzaron a hacer, digamos, todo tipo de maniobras en relación a las cuestiones financieras, apostando cada vez más, digamos, al tema de la bolsa, de las acciones, y perdiendo todo tipo de cálculo. Y que lo llevaba otra vez a volver a apostar y no poder detener ese impulso. Entonces me pareció interesante pensar el tema de la tecnología y el juego, que yo supongo que ya lo deben haber elaborado, pero bueno, a mí me resultó interesante justamente por ver este fenómeno en pacientes que no tenían una adicción previa al juego. Con lo cual el tema del dinero virtual me parece que nos enfrenta con varias cuestiones. También, bajo otro sesgo, el tema del pago cuando es por transferencia bancaria, que creo que no tiene el mismo valor que cuando el pago se realiza en presencia.
Mucho se ha hablado de las sesiones virtuales, hablando del tema de la presencia, de los cuerpos y demás, pero quizás no se ha tomado este punto que para mí es muy importante y que tiene que ver con el pago. Considero que el pago de manera virtual no es lo mismo que el pago en presencia. Después podemos hablar de eso, pero bueno, no nos vamos a ir del tema con esto. Bueno, en principio, considero que habría que pensar el tema de la tecnología en relación a la decadencia del patriarcado. Primeramente, ya lo he dicho en varias oportunidades, creo que hay que diferenciar machismo de patriarcado. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a la palabra patriarcado y lo remitimos a padre, podríamos decir que sería un aspecto del patriarcado, de hecho el nombre tiene que ver justamente con padre, padre tiene un estatuto simbólico, se dice no solamente padre de un hijo, se dice padre de una idea, padre de una doctrina, padre de un movimiento, y hay un aspecto muy, muy importante vinculado justamente con lo simbólico. Mientras que macho remite a un cuerpo que puede también equipararse con el cuerpo de un animal. Entonces considero que muchos movimientos, yo no diría de las teóricas feministas, sino de las consecuencias de cierta corriente feminista, creo que acusan al patriarcado cuando en realidad el tema ya no es el patriarcado, sino el machismo. Y considero que el machismo es uno de los efectos de la caída del patriarcado. En la medida en que cuando un hombre quiere demostrar su fuerza por medio de la violencia, es que, o sea, los femicidios, es que ha perdido autoridad. En ese sentido, a mí me gusta mucho el libro de Koyev, que se llama ¿Qué es la autoridad?, donde dice, bueno, si yo quiero que una persona salga de esta sala y empleo la fuerza, con eso demuestro que he perdido autoridad. Es decir, la autoridad que tiene que ver con el valor de la palabra. Asistimos a un momento donde hay una caída estrepitosa del valor de la palabra. Y con eso, por supuesto, tiene que ver el discurso capitalista y la idea fundamental de Lacan, que es que la violencia se nutre del desfallecimiento de la palabra, el desfallecimiento de los discursos. Lacan consideraba ese desfallecimiento como el gran síntoma social, en la medida en que decía, solo hay un síntoma social, todo individuo es un proletario, es decir, que no posee ningún discurso con el cual hacer lazo social. Con lo cual Lacan estaba pensando que el síntoma social se vincula con la caída del discurso. Bueno, entonces, cuando ciertos movimientos plantean que hay que deconstruir el patriarcado, es un poco ridículo porque el patriarcado está desconstruido. Y justamente considero que no hay que confundir de ninguna manera el machismo, digamos. Yo en un artículo de página 12 justamente concluí ese artículo diciendo, hay machismo cuando no hay padre, ¿no? Me parece que es así. Bueno, entonces, la palabra deconstrucción, me interesa ahondar en esa palabra, porque es una palabra que se usa por doquier y, por ejemplo, se escucha, y si ustedes googlean, inmediatamente aparece deconstruir el patriarcado, ¿no? Deconstruir el patriarcado. Un paciente me decía que escuchó con horror a una mujer diciendo hay que sacarle al hombre la masculinidad, ¿no? Bueno, o sea, otra vez términos bélicos, ¿no?
Y creo que es importante considerar qué quiere decir deconstruir, antes de usar esa palabra indiscriminadamente, si se quiere, ¿no? Es decir, el término deconstrucción se ha levantado como bandera de movimientos que quieren disolver los conceptos adosados a las biparticiones hombre-mujer. Consignas tales como deconstruir al varón, deconstruir al patriarcado, deconstruir el género, son de uso corriente. Sin embargo, su empleo es mucho más abarcativo y alcanza lo relativo a la moral, a las costumbres, a los ideales, al lenguaje. Es interesante cómo esto llega al campo del lenguaje. Hay palabras que, la cuestión de lo políticamente correcto, hay palabras que no se tienen que utilizar, ¿no? Por ejemplo, es un buen ejemplo este, de las palabras que no se tienen que usar. Enigmático. Sí, sí. A ver, ¿qué me pasó? A ver si... Quedó sin imagen, Silvia. Y sin audio. Esto es Google. Tan interesante que estaba. Intervino acá el algoritmo. Mientras que la esperamos a que se conecte, ¿alguien escuchó el libro que hizo referencia? ¿El autor? ¿Qué es la autoridad? Koyev. ¿Qué es la autoridad? Bueno, la perdimos. ¿Qué pasó? Ah, qué Hay un meme que circula por internet que dice, ¿cómo saber si tu analista te cortó la sesión a los 10 minutos por Lacaniano o por Telecentro? Pero vos avisale que no siga hablando, pobre. No, supongo que se debe haber dado cuenta. No sé si se dio cuenta. El texto este de Koyev se suele leer en contrapunto con uno de Hannah Arendt, que también habla de la caída de la autoridad. Vieron que hoy día, cuando alguien, como cayó la imagen o la figura de la autoridad, cuando alguien se plantea como autoridad, rápidamente es leído como autoritarismo, porque no está sostenido simbólicamente el lugar de la autoridad. Entonces, cuando alguien reclama el lugar de autoridad, como no está legitimado por la época, se lo lee como un exceso donde no hay algo. Digo esto mientras sigo en una dulce espera, ¿no? Así. Dale, sigue asociando, vamos. Bueno, seguimos. Yo podría contar lo que entiendo que va a ir contando Silvia, y después hacemos un contrapunto si eso se dio, ¿no? Apostemos. Entiendo que va a pasar a hablar de la ahí la veo yo a Silvia. Ahí la veo yo. Ah, bueno. ¿Me escuchan? Mira, ahí está. Sí. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, Sí, dale. entonces, la cuestión de la deconstrucción. ¿Cuál es el tema? Llegaron al tema del poliamor, ¿verdad? Que es la deconstrucción de las palabras. ¿Llegamos a eso? No, vos dijiste, se cortó hay antes. cosas que no se pueden decir, dijiste. Y ahí se cortó. Poniendo en acto. No se puede decir adulterio. Ah. Se tiene que decir poliamor, que es justamente la negación absoluta de lo que es en realidad el amor, porque el amor jamás es poli. Como decía Lacan, ¿no? Hay que conocer a una mujer para saber cómo es un hombre. Podemos conocer a su mujer, al amante, a otra más, pero no más. O sea, lo poli es lo contrario del amor, ¿no? Entonces, vamos a tomar el concepto de deconstrucción tal cual como lo plantea Derrida. Me parece importante, porque justamente fue Derrida quien se alarmó por el uso de la palabra deconstrucción. Y entonces empezó a pensar que había palabras
que su uso, siempre ocurre lo mismo, digamos, ha ocurrido con el psicoanálisis, ocurre con el feminismo, digamos, cuando se masifican, ¿no? Se pierden, digamos, Lacan lo plantea muy bien, ¿no? Se pierde su concepto más original, si se quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación al tema del género, hay intelectuales trans que hasta cuestionan la identidad de género en la infancia, ¿no? Y son trans. Y esto lo tienen que plantear a veces con prurito, como si no fuese políticamente correcto. O sea que realmente vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto, porque si un trans, que es Miquel, es un sociólogo catalán, tiene que plantear con prurito que no acuerda con cuando un niño dice que es una niña, ya congelarlo en esa nominación, y lo tiene que plantear con prurito, digamos, uno tiene que pensar que realmente uno está viviendo un poco en cierta imposición de lo políticamente correcto. Volviendo a Derrida, Derrida decía, no, bueno, yo utilicé ese concepto, pero no fue lo esencial de lo que yo consideré. Y hay indeconstruibles, ¿no? Por ejemplo, planteaba que la justicia es un indeconstruible. Pero vamos a cómo plantea Derrida la deconstrucción. Primero, Derrida se apoya en Heidegger. O sea, en Heidegger, en el ser y el tiempo, es fundamentalmente en el prólogo del ser y el tiempo que Heidegger habla de la partícula trans como más allá, como ver a través de, hallarlo encubierto, que no solo se olvida, sino que se ha olvidado que se olvida. El mismo Derrida, voy a decir dónde lo dice en un libro que se llama Deconstrucción y Pragmatismo, en la página 165, advierte sobre el peligro del uso abusivo que estaba teniendo la palabra, uso que la hacía equivalente a destrucción, y que se alejaba del sentido que él le había otorgado. Es decir, que para Derrida la deconstrucción no es destrucción. Al plantear la deconstrucción como destrucción, se está planteando otra vez la cuestión en términos bélicos. O sea que lo que se intenta cuestionar se termina haciendo, ¿no? Como un poco decía una feminista, Rita Zagato, decía, se trata de que las mujeres no se conviertan en los machos que denuncian, ¿no? Entonces, la deconstrucción de Derrida parte de un análisis detallado de los bordes discursivos para captar detalles invisibles hasta ese momento. Y en definitiva, conmover una estructura predefinida. Y si bien muchos detractores y críticos de esta corriente han afirmado que una de las consecuencias de esta liberación de las estructuras sería caer en un relativismo del todo vale, no es esa la idea que tiene Derrida. Entonces, por supuesto que la deconstrucción en Derrida se vincula con captar fundamentalmente cuáles son los márgenes que deja o que olvida el discurso hegemónico. En ese sentido, por supuesto que es interesante aplicarlo al patriarcado y a toda la cuestión en relación a la exclusión de las mujeres del ámbito político, fundamentalmente, que ya surge a partir de Aristóteles, ¿no? Y también en Roma podríamos decir esto. Entonces, se trataría en el discurso hegemónico captar cuáles son los márgenes
que no están considerados en ese discurso. De alguna manera la deconstrucción es el análisis. O sea, analizar es deconstruir. Pero no quiere decir deconstruir, destruir, ¿no? Sino captar esos detalles no visibles, podríamos decir. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el punto que me interesa y que entonces me parece que esto permitiría abrir un diálogo y fundamentalmente tener en cuenta, cerrar la puerta, Luna, que hay mucho ruido, fundamentalmente tener en cuenta el tema del juego y la tecnología, que creo que es el gran tema. Porque se plantea en muchos movimientos de construir el patriarcado. Ahora, lo que no se plantea es que en este momento el discurso hegemónico es el de la tecnología. Ese es el discurso hegemónico. Es decir, ¿qué afecta a ver a un puber, por ejemplo? Tengo una paciente totalmente inquieta cuando descubre que su niña de 11 años estaba usando las páginas pornográficas. A ver, ¿es eso el patriarcado? ¿Cuáles son en este momento los mecanismos de control sobre las vidas que tienen que ver con el discurso hegemónico? ¿Es el patriarcado? No, es la tecnología. Es la tecnología. La tecnología, digamos que, bueno, por supuesto yo no soy, no estoy dentro de las que combaten, porque justamente me parece algo totalmente hipócrita, ¿no? Nos servimos totalmente de eso, totalmente en este momento, fíjense. Pero creo que el punto, la pregunta básica es si podemos justamente, si es posible deconstruir el poder hegemónico que ejerce la tecnología. Primeramente, por supuesto, sobre los cuerpos. Sobre los cuerpos me parece importantísimo, por eso, digamos, yo en el libro que escribí, que se llama El cuerpo pornográfico, justamente lo que analicé en ese libro es cómo la pornografía da el modelo de un hombre-máquina. Un hombre-máquina, y me interesó particularmente por el efecto del uso de la pornografía en los adolescentes, que en lugar de facilitar la relación sexual, obstaculizaba la relación sexual, porque los adolescentes luego quieren aplicar ese modelo y ese modelo no resulta porque hay un encuentro con el deseo del otro y hay un encuentro con algo del amor, si se quiere, que impide, digamos, que no nos hace máquina, ¿no? Que no nos hace máquina. A veces, entonces, los adolescentes, para seguir aplicando ese modelo, entonces usan el Viagra, ¿no? O las drogas, el tema de las drogas. Es decir, que todo va en cadena, podríamos decir, ¿no? Pero también, bueno, la tecnología ejerce, digamos, yo creo que la mayor adicción en este momento, en el sentido de una adicción, podríamos decir, generalizada, es la adicción al celular. Es una adicción al celular que nos toca a todos. Nos toca a todos. Es decir, a mí también. No estoy fuera de eso. Pero sí creo que es importante ese punto de poder justamente ver de qué se trata en relación al discurso hegemónico. No es el patriarcado, es la tecnología. Los datos no son secretos, sabemos perfectamente, se han diseñado microchips que sirven para que en el futuro se puedan detectar nuestros movimientos. Entonces, si la deconstrucción de Derrida
ha tenido un perfil eminentemente político como rebelión frente a instancias que han centralizado el poder, se derrumba por ello el discurso hegemónico o adquiere nuevas formas, menos visibles, pero no por ello menos determinantes. ¿Es que hoy tiene un poder decisivo el patriarcado o la tecnología en su relación con la biopolítica como gobierno de la vida? ¿Es acaso deconstruible la adhesión a los aparatos tecnológicos que cobran tanta supremacía en nuestra existencia? Y la dominación que ejercen sobre los gustos, los consumos, los cuerpos, la manera de pensar, las ideologías. En realidad, creo que creo que hubo muchos pensadores que pudieron advertir esto hace tiempo. Voy a tomar la famosa anécdota de Alphonse Allais, cuando se inventó el teléfono. Es una anécdota muy conocida, pero muy interesante. Cuando se inventa el teléfono, le dicen a Alphonse Allais, mira qué interesante este invento, todo lo que va a permitir. Y Alphonse Allais le dice, no, por favor, yo no quiero ser un esclavo, ¿no? Es muy interesante, digamos, esta cuestión. Pero fue fundamentalmente Heidegger quien planteó, cuando se refirió al tema de la técnica, Heidegger lo que planteó es la implementación de la serenidad en el sentido de poder decir que sí y poder decir que no a la técnica, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver con el juego. Me parece que justamente lo que ustedes están trabajando excede absolutamente la cuestión del jugador. El jugador, digamos, me parece que justamente para poder llegar a captar algo del alma del jugador, tendríamos que pensar en nosotros mismos cuando nos levantamos y agarramos el celular. Me parece que por ahí, ¿no? Nos hacen un punto jugadores, pero en el sentido de no poder desprendernos, en el sentido de esta cuestión pulsional, si se quiere, ¿no? En ese punto considero que Lacan, bueno, entonces Heidegger decía decir que sí, decir que no a la técnica, hay que ver si es posible, hay que ver si esto es posible. Yo, a ver, conozco muy pocas personas que pueden decir que no, muy pocas, realmente. Que pueden decir que sí, pero que pueden decir que no. Después hay otro detalle. Por ejemplo, en mi caso, yo con el WhatsApp, bueno, tiendo a responder rápidamente, pero antes, con el correo, muchas personas me tildaron de despistada, lo cual sí soy despistada, evidentemente, pero soy bastante despistada, pero porque no estoy todo el tiempo conectada, ¿no? Pero también eso, como me decía un amigo, yo me siento muy excluido, porque no, por ejemplo, se trata de una persona que no se ha resistido a dar clases vía Zoom, ¿no? En la facultad. Ahora ya las está empezando a dar, pero primero, digamos, tenía una gran resistencia. Hay que pensar también en esa resistencia que tendría que ver con ese no. Es una resistencia que tiene que ver con cierta defensa de la singularidad, si se quiere, y también es una resistencia que se vincula con captar cómo la tecnología va a introducir cada vez más plusvalía. Esta persona, cuando yo no me negué nunca a dar clases por Zoom, inclusive hasta no me parece mal cuando funciona Internet, ¿no? No, yo siento como que de todas maneras me puedo conectar con la gente, pero bueno, pero él me decía en su momento, cuando empezamos a dar estas clases, me decía,
ah, sí, a vos que te gusta tanto Marx, que te gusta tanto el Capital, ¿por qué no relees esa parte del Capital? Y sí, siempre me gustó esa parte del Capital, donde los trabajadores empiezan a golpear a la máquina, porque se dan cuenta que la máquina va a quitarles trabajo, ¿no? Entonces Marx les dice, no, está bien, no es la máquina, es la utilización que hace el capitalista, ¿no? No es la máquina, sino su utilización. Pero bueno, en fin, habría que ver. Siempre tomo, digamos, para pensar la influencia de la tecnología sobre nuestros cuerpos, que creo que esa es la verdadera hegemonía. Ya no, digamos, lo planteaba Jorge Alemán hace mucho tiempo, cuando decía, en los 90 decía, fíjense, nos decía, cómo ahora se dice, hijos de la televisión, ¿no? Y él reflexionaba sobre esa frase, hijos de la televisión. Y él decía, ¿qué ha ocurrido con las marcas de los padres? ¿No? Ya no es hijos del patriarcado, hijos, no, hijos de la televisión, hijos del celular, hijos de. Hay adicciones y hay fenómenos que yo he notado en la clínica que no remiten a la neurosis infantil, que no remiten a porque la madre, porque el padre y toda la historieta, sino que remiten a la influencia de la época sobre los cuerpos. Entonces, ¿cómo se pueden tratar? Si quieren, vamos a tomar algunos ejemplos, pero bueno, podríamos después verlos, ¿no? Pero, digamos, a ver, a veces aparecen como determinado tipo de perversiones, si se quiere, muy, muy alimentadas por el uso de los celulares, y que pacientes que consultan por las consecuencias de determinadas prácticas, pero no porque esas prácticas entren en conflicto con ideales. Es decir, que no porque entran en conflictos con la neurosis infantil, sino que entran en contraposición con otras cosas, o que dan lugar a determinadas consecuencias. Creo que de todas maneras son pacientes analizables, aunque el tema no remita a la neurosis infantil. Porque como el psicoanálisis, la ética del psicoanálisis es el de las consecuencias, creo que de todas maneras, si uno piensa en esa ética, los pacientes son analizables como en la época de Freud. Pero me estoy refiriendo a los efectos tecnológicos sobre los cuerpos, que me parece que es una dimensión importantísima. Por otra parte, también los sobreentendidos que produce el control digital. Los sobreentendidos que yo no los vinculo tanto con el malentendido, pero podríamos pensar en determinados ejemplos, ¿no? Una pareja se encuentra, están proyectando algo para su futuro y surge cierta discrepancia entre lo que piensa él y lo que piensa ella, y piensan que van a hablar en otro momento sobre este tema. Él, con características bastante paranoicas, sabemos que esta época predispone también a la paranoia como ninguna otra, porque siempre digo, se trata de una época que por un lado propicia la infidelidad, porque siempre lo nuevo es visto como lo mejor, propicia la infidelidad, pero al mismo tiempo es la época que más se la controla. Ya no existe, digamos, esta cuestión que planteaban las abuelas cuando le decían a la hija o a la nieta, hacete la boluda, hacete la tonta, ¿no? Hacete la tonta, sino que el uso de los celulares y el uso de la computadora y demás
funcionan también como un control importante en relación a delitos vinculados con la infidelidad. Pero, por ejemplo, en este caso que yo les comento, que es un ejemplo de mi clínica, el sujeto llega a la casa y se queda pensando en esta cuestión de la diferencia que tiene con la novia, y mi paciente es la novia, y entonces él revisa el Facebook y se encuentra con que ella se conectó con un amigo, y luego revisa el celular y ve que ella en ese momento se había conectado. Bueno, en fin, solamente esto bastó para que se diera una ruptura. Por supuesto que él tenía características también bastante paranoicas, pero el punto es cómo el uso de estos aparatos lo que introduce es una dimensión que podríamos llamar ya no del malentendido, sino del sobreentendido. Sobreentendido. Sabemos que Laurent plantea en relación a esta época la desaparición del sentimiento trágico de la vida. Se inspira, por supuesto, en Lacan, ¿no? Cuando Lacan habla del Edipo, cuando pierde la dimensión trágica, ¿no? La cuestión de la tragedia es muy interesante rastrearla a través de las épocas. En los griegos, la tragedia estaba introducida por un poder externo al hombre, ¿no? Eran los dioses, era la Té, era el destino, las moiras, en fin. Para el griego no existe tanto el sentido un poco de la responsabilidad, el sentido de es el oráculo, aunque vimos también que en Edipo, por más oráculo y por más que él no supiese que tenía relaciones con su madre, de todas maneras está la culpa trágica, podríamos decir. Es una culpa trágica, pero está muy presente el tema del destino. En Hamlet se introduce otra dimensión de la tragedia, sería la tragedia moderna, que es el conflicto. El griego no vive la dimensión del conflicto, que por supuesto que se introduce a partir del pensamiento judeo-cristiano. Entonces, en Hamlet está el tema del conflicto, ¿no? El tema del conflicto y el tema del pecado del padre. Esto es una dimensión muy interesante en Lacan. Lacan me llamó la atención, ¿no? Porque Lacan, cuando habla de Hamlet, dice que la parálisis de Hamlet se vincula con que el padre no pagó por sus pecados, ¿no? Porque había matado el padre, ¿no? Como que un padre que no paga por sus pecados. O sea, vemos, digamos, toda la cuestión de la tragedia moderna enmarcada en el Edipo, enmarcada en el conflicto, ¿no? Y Lacan, cuando nos habla de la desaparición de la dimensión trágica, ¿no? Y que incluso dice que hasta Freud introduce la dimensión de la tragedia cuando se va apagando el sentimiento trágico, que lo describe muy bien Unamuno, ¿no? En su libro El sentimiento trágico de la vida. Y Laurent, ¿qué va a decir? Que ya no es el sentimiento trágico de la vida, sino que es el sentimiento delirante de la vida. El sentimiento delirante de la vida está vinculado estrechamente con la caída del valor de la palabra. Porque cuando va cayendo el valor de la palabra, siempre se sospecha del otro. Se sospecha de lo que hay detrás de la palabra. Me lo dice porque tiene tal interés,
me lo dice porque pertenece a ese movimiento político, me lo dice para ganar más dinero, me lo dice, ¿no? Bueno, en fin, esa desconfianza, por supuesto que se vincula con la problemática en relación al amor, porque lo que va a decir justamente es que el amor está vinculado con la creencia, ¿no? Cuando plantea el tema de le creo porque la amo, ¿no? En el sentido de lo que va a plantear en el seminario 23, creo que es, pero bueno, le creo porque o sea que la creencia está vinculada con la dimensión del amor. Lo que prima, creo yo, es el punto de la desconfianza, ¿no? Así que considero que es importante fundamentalmente pensar dónde está la hegemonía, que yo creo que no es en relación al patriarcado, sino en relación a la tecnología, y para ustedes, por supuesto, los efectos en relación al juego. Me parece que ni siquiera es como el juego clásico. La virtualidad introduce una dimensión tan pulsional, que escapa a todo cálculo posible. Parece que ahí está el punto, ¿no? Bueno, ¿quieren hacer comentarios? ¿Se escuchó hasta acá? Sí. Bueno, gracias Silvia. Bueno, podemos seguir si quieren, podemos seguir. Sí, es la idea, justamente. Por ahí, a partir de preguntas podemos ir tomando, digamos, a partir de cuestiones. Sí. A ver, mientras la gente va pensando y va poniendo en el chat algunas preguntas, a ver, mis compañeros, bueno, a ver, voy a plantear algo que me parece interesante. A ver, porque está esta cuestión de decir sí, decir no, ¿no? Que es algo que en la clínica de las adicciones en general y de la ludopatía en particular, a priori es una dificultad porque este decir no habitualmente no está, ¿no? Claro. Entonces, a ver, en relación a lo que usted planteaba del poder, a mí me interesa el tema del poder oculto, ¿no? Porque, digamos, para poder revelarse, uno más o menos tiene que ubicar ante, o claramente o un poco difuso, pero tiene que ubicar ante quién se revela. Y creo que una de las dificultades quizá actuales, a ver, no las dificultades, las coyunturas actuales, tiene que ver con este pasaje que primero Lacan lo describe, el pasaje del discurso amo al universitario y exacerbado del pasaje del universitario al capitalismo, donde el amo ya no se sabe quién es, ¿no? Donde, digamos, uno puede tener un presidente, pero el verdadero poder, como decía, está en otro lado, ¿no? Lo cual dificulta decir no, me parece, en algún punto, ¿no? Casi estructuralmente, porque, digamos, el poder de los medios de comunicación y de las redes, bueno, como usted plantea, ahí hay un verdadero poder, ¿no? Digamos, poder de gestión de los cuerpos, de los pensamientos, con lo cual el decir no, a mí me cuesta ubicar cómo se puede producir, ¿no? Algo de esto. Bueno, Verónica, muy interesante, veamos, sí. Bueno, primeramente, a ver, yo lo que he notado en relación a, vamos quizás al tema de las adicciones.
vamos al tema de las adicciones, que es tan complicado, tan complicado. Pero, y yo creo que ya no pasa, está muy bien la cuestión, porque ya no pasa por un decir no en el sentido de una cuestión voluntarista, si bien yo creo en la voluntad, pero parece bien, no es el tema del no, sino el encuentro con un goce que compita con esa adicción. Lo he planteado las otras veces también que creo que hablé con ustedes. Creo que el enfoque económico es fundamental. Hace mucho tiempo, voy a tomar un ejemplo, ¿no? Hace mucho tiempo, una amiga cocainómana que había tenido un accidente con un novio también cocainómano, tuvo un accidente y eso le provocó un problema, digamos, importante, físico, aunque siguió consumiendo. Un día fue a ver a un médico, que el médico la miró. Ella me relató esto porque fue el momento en que ella deja la adicción, ¿no? Una cosa, ¿no? El médico era un hombre grande, o sea, y casi anciano, y la miró y solo le dijo, ¿por qué? O sea, ni siquiera ¿por qué usted es cocainómana? No se habló, no se tomó esa palabra. Y esa mirada tuvo tanta fuerza en ella que dejó la cocaína. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene que haber algo, digamos, en la economía libidinal, que entre en absoluta contraposición con ese tipo de goce. A veces hay pacientes adictos que dejan de consumir cuando tienen un hijo, por ejemplo. En el análisis, cuando hay algo del analista que realmente resuene. El tema de la resonancia me parece importante, pero bien usado, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces, voy a dar un ejemplo. Ustedes dirán, no tiene que ver con la adicción. No tiene que ver con la adicción, pero sí tiene que ver con los tiempos modernos, digamos. Yo en un momento analicé a un joven que sí tenía un problema importante con la adicción, inclusive hasta se había pensado en la posibilidad de internarlo. ¿No les conté este ejemplo la otra vez? Porque estuve dando tantas clases. Bueno. Entonces él dejó el alcohol y empezó a estudiar educación física, y bueno, la madre totalmente agradecida, bueno, porque al final el chico después se había casado con una profesora, todo color de nunca, las cosas son así, pero bueno. Entonces, cuando vuelve a verme, ya era un joven, ya más grande, vuelve y me entero que él se dedicaba lo conté, ¿no? Lo conté. No, acá no. Bueno. Él se dedicaba a dar masajes. Esto fue hace varios años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacía él? Y estaba trabajando casi como prostituto. Se había encontrado con una chica que era también, digamos, se dedicaba a la prostitución, y juntos empezaron a pensar que era una buena manera de ganar dinero. Y bueno, esa práctica a él no le había generado ningún conflicto, ningún tipo de conflicto. Bueno, ¿qué pasa? Por internet empiezan a elogiar las virtudes
del pene de él, o sea, porque había como un código entre ellos, como que él podía dar masajes, masturbatorios y demás, pero sin entrar en ser directamente un taxi boy. Y bueno, cuando empiezan a elogiar las virtudes del pene de él y a aconsejar que vayan otros hombres y demás, ella no soporta esto y lo deja. Y él, ¿por qué consulta? Por haber perdido ese amor. O sea, una cuestión al modo nietzscheano de causa y consecuencia. Es por esa cuestión. Es a partir de una pérdida, de algo que para él importaba más que ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces ya no es a partir del no, sino a partir del encuentro con el amor o con algún goce que entre en contradicción con lo anterior. Es un poco mecanicista lo que les estoy diciendo, tiene mucho que ver con la idea de Spinoza, cuando dice una pasión se deja por otra pasión. Entonces, creo que por ahí yo encontré realmente una vía para trabajar en estos casos. De pacientes. Una pregunta Sí. en relación a esto, un comentario. Me encantó. Sí, sí. bueno, Muchas gracias, me encantó, me parece muy claro lo que planteás. Hay muchas puntas para seguir y tiene mucho que ver con lo que nosotros trabajamos en el seminario, ¿sabes? Muchos conceptos de que hoy estás ofreciéndonos, articulados. Yo me quedé pensando lo que dijiste, porque una vez en una entrevista que le hicieron a Alejandro Dolina, dijo exactamente lo mismo que acabas de decir vos. Él tuvo una época que jugó mucho, apostaba muchísimo. Bueno, un tipo muy creativo, ya sabemos, ¿no? Y en un momento le pregunta al periodista por qué dejó de jugar, si era algo que lo apasionaba tanto, porque ahí lo que sí vemos nosotros clínicamente son pasiones fijas, digamos, muy difíciles de conmover. Y él dijo, bueno, lo que pasa es que estaba perdiendo mis otras pasiones. Es decir, que él detectó que con esta pasión que lo absorbía de una manera única, sus otras pasiones de la vida se estaban debilitando, que es lo que se ve, ¿no? Que se van como perdiendo los otros intereses, y como estaba capturado por una sola, él se dio cuenta que tenía que dejar esa para recuperar las otras. O sea que hay una dimensión relacionada con la pérdida, digamos, y la ganancia, que está muy presente en el asunto, digamos, de la ludopatía, que tiene fuerza en ese punto. Y cuando vos hablabas de que un goce compita con otro, me recordó rápidamente quizás habría que reformularnos o replantearnos la frase famosa de Lacan del Seminario 20, cuando habla del amor, y dice que el amor es lo que permite condescender el goce al deseo. Bueno, acá estamos en un ámbito donde habría que pensar quizás en términos de diferentes goces. O sea, un goce puede, digamos, hacer condescender a otro más mortífero a algo que no sea tan mortífero, algo así, como que la competencia. Lo que vos decís, perfecto. Está perfecto lo que decís. Hay un libro de Gerardo Arenas que se llama Para una economía de los goces, que es interesante, ¿no? Porque él plantea, cuando aumenta el goce fálico, va desapareciendo el goce de la vida. Lo que pasa es que yo creo que hay que profundizar un poco el tema del goce, ¿no? Porque yo veo que a veces se aplica por doquier, ¿no? Todo termina siendo goce, todo, yo no, creo que, por ejemplo, me parece que habría que profundizar qué quiere decir el goce de la vida. ¿No? Porque uno dice goce de la vida y cree que lo entiende. Yo me parece que habría que profundizar un poco más. Sé que, digamos, toda esta cuestión repetitiva evidentemente tiene que ver con el goce fálico, ¿no? Pero creo que hay algo que ya en el juego que excede al goce fálico, porque lleva, digamos, a un todismo
que lleva el no todo. O sea, Claro, es más algo, una dimensión infinita, más ligado al goce fálico, digamos. claro, claro. Me parece que ahí hay un asunto. Pero bueno, pero lo interesante también es ver cómo hay gente que aún sin análisis, digamos, puede en algún punto, en algún momento, digamos, algo puede dejar caer, digamos, algo de la pérdida se le puede producir y tal que en ese momento puede dejar esa práctica. Y es interesante ver eso, porque cómo es Claro, claro. que todos trabajamos mucho cómo alguien se engancha, ¿verdad? Los desencadenamientos, las condiciones subjetivas, familiares, qué pasa cuando alguien se engancha. Pero lo que no podemos a veces ubicar bien es cómo alguien se desengancha, porque también pasa esto. O sea, ¿qué Tal factor cual. hay ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿No? Para que alguien pueda desengancharse de algo tan fijo. Y sí, y sí. Creo que hay algo del orden de la presencia del analista que tiene suma importancia. Suma importancia. Silvia, sabes que me llamó la atención que traigas la De referencia. la importancia libidinal de la presencia del analista, hasta en términos fuertemente libidinales. Lo pienso, por ejemplo, hasta en este médico anciano que solamente le dice por qué. ¿Cómo ese por qué, el efecto realmente de la que tuvo eso en esta mujer? ¿No? Bueno, es el porqué y es la mirada, decías, que agrega, Exacto. digo, por lo libidinal Exacto. en juego. Y hay una intervención de Lacan en el seminario 13, creo que es, que está leyendo el libro del Dante, está leyendo el infierno del Dante, y cuenta una serie de intervenciones que se apoyan en esto, en causar algo de vergüenza también, en señalar el goce, señalarlo únicamente. Igual lo que me había llamado la atención es que habías traído la mención esta cuerpo-máquina, en relación a la pornografía, y es un tema que a mí me ha llamado la atención, el tema del cuerpo-máquina, lo trabaja Lacan en algunas muy poquitas partes, algo en el seminario 2, en alguna conferencia, en el 22, Claro, sí. muy poco Sí. está. Y hay una referencia que entiendo que es solidaria, él entiendo que está tomando un texto de Coiré, y que es pensar la ciencia, y ahí Coiré lo que habla es de la alteración que trae en la vida de la gente la introducción de la máquina. Y que hay algo de la introducción de la máquina que introduce, que es una alteración del ritmo de trabajo, que ya no es esfuerzo y descanso, sino que arma una continuidad, ¿no? Es un continuo. Y ahora, como estaba en relación al tema de las adicciones y algo de los juegos, hay algo que aparece en esto de los juegos, que es algo del continuo. Antes decías vos de cuál sería la referencia, si no seríamos nosotros la referencia para pensar la relación con los juegos, y esto del despertarse y la solicitación del gadget, ahí del aparatito, ir a chequearlo, eso en continuo. Y hay algo que me llamó la atención varias veces cuando escucho a gente que juega, que es que no juegan partidas, no es que se juega un juego y se termina, es un juego que no se termina. Es decir, que si va al casino y un día pierde, no es un juego que es conclusivo, sigue. Entonces siempre tiene revancha, por más que se pierda siempre, porque en la siguiente, supuestamente, se relanza el juego. Claro, o las maquinitas creo que es interesante, ¿no? Es ya no es punto y banca. Sí, así es. Iba a decir algo con respecto a esto que vos planteaste. Sí, seguí. Nada, porque hay algo de, cuando vos mandaste el título,
En el título que estaba la idea de control, a mí se me ocurrió que ibas a hablar algo de Deleuze, por el pasaje de las sociedades, este contrapunto que plantea Deleuze entre las sociedades disciplinarias de Foucault y las sociedades de control, donde hay algo del encierro que se rompe, ¿no? El encierro ahí también como algo limitado, y en el pasaje de las sociedades de control. A ver si iba por ese lado, si tenías alguna referencia por ese lado. ¿Sí? Está bien, está bien. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo tomando algo que plantea Anne inspirándose en Deleuze, ¿no es cierto? Porque Anne es un... Esperen que voy a conectarlo. Es una suerte de ladroncito, digamos, ¿no? Pero él plantea, digamos, que sería ahora ya no una sociedad de la disciplina, sino una sociedad de lo imperativo, el imperativo de gozo, como lo plantea. En realidad le está robando a Lacan la idea del imperativo de gozo. Pero yo creo que de todas maneras, son dispositivos del control de la sexualidad. A pesar de que aparezca todo lo contrario, aparece como una liberación. Es una manera de controlar la sexualidad. Es clarísimo, de controlar los cuerpos. Entonces, yo creo que sigue siendo una sociedad de otra manera, peor que la de la disciplina, porque la de la disciplina, digamos, uno puede encontrar, como decía Verónica, algo frente a lo cual rebelarse. Y ahora, digamos, eso aparece como intrínseco, ¿no? Se vive como intrínseco a la sexualidad misma, ¿no? Como si fueran, digamos, como si estuviera vinculado con una liberación, y en realidad es una forma de control. En ese punto, porque ya que estamos ahí un poquito asociando libremente, viste que Foucault toma como modelo para las sociedades disciplinarias la idea de panóptico, ¿no? Donde está el ojo que controla todo esto, y hay algo ahí que también menciona Miller, de la caída de la mirada de Dios, ahí con el ejemplo de Vatel, que trata de restablecer algo de la mirada de Dios en algún lado, y Pascal también, y donde Miller habla del pasaje donde todos se exponen con todos a ser mirados, y todos a ser gozados con todos mirándose, ¿sí? Donde hay algo ahí quizá de la caída de una jerarquía de la autoridad que hablabas vos antes, donde queda derivado algo de lo que antes podría ser una autoridad en el control de cada uno, del goce de cada uno por el cada uno, ¿no? Y de la mostración de los goces. Claro, claro, claro. Lo que ocurre es que ahora, digamos, no se detectan tanto los controles. Uno cree que es autónomo, por eso creo que la idea extraordinaria de Lacan, que en realidad fue anticipada por la psicosis, por eso digo lo que el psicótico nos enseña, ¿no? Como decía Freud, el cristal se rompe siguiendo las líneas de su articulación. Maravilloso lo que dice Freud. Freud es insuperable. Entonces, cuando Víctor Tauss habla de la máquina de influencia, es el psicótico el que dice, la máquina ejerce influencia sobre mi cuerpo. El psicótico percibe lo que nosotros no percibimos, ojo, es un deconstruido. Eso es. Ah, muy bien, Claudio. Genial. Claudio, el verdadero trance. Claudio, está perfecto lo que dijiste. El psicótico deconstruye la tecnología. No, en serio, tengo una paciente que ella dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estaba pensando en comprarme un auto, revisé y ahora aparecen toda una cantidad de ofertas. O sea, están como tomando lo que me están leyendo el pensamiento. Increíble, ¿no? Vos sabés, sí, voy a decir algo. Me acuerdo que una de las primeras clases, Benjamín, debes estar por ahí, a lo mejor querés decir algo vos sobre eso. Sí.
porque Benjamín, justamente cuando hablaron Verónica y Benjamín de los juegos en red y el tema de las pantallas, una de las cosas que nos explicaban es que el éxito de los videojuegos en parte radica en que te hacen creer que vos con el joystick estás controlando el jueguito y que vos estás dirigiendo lo que está pasando en la pantalla, cuando en realidad es completamente al revés. Pero la idea del juego se basa en eso. Entonces me pareció que encaja muy bien con esto que acabas de decir. O sea, vos crees que estás dirigiendo cuando en realidad es la máquina la que te está dirigiendo vos, porque se trata de un software, y eso es lo mismo que pasa. Yo encuentro grandes similitudes entre eso y la máquina tragamonedas, donde de verdad la gente que apuesta cree, no es que sabe que no, pero cree que puede dirigir lo que está pasando ahí. Entonces hacen cosas como mágicamente, como para cree que puede adivinar el resultado. Es así. Ujú. Bueno, y Lacan lo que va a decir es que no es el sujeto, ¿no?, el que se dirige al objeto, sino el objeto cómo va determinando al sujeto, ¿no? Esa es una idea fundamental. Yo creo que tanto el psicótico como los prejuicios precientíficos advertían esto, o los, entre comillas, pueblos primitivos que no querían ser fotografiados porque sentían que la máquina les iba a arrebatar el alma. Ahora, ¿saben qué creo? Yo creo que además, viendo el desarrollo infantil, uno puede captar muchas cosas que se van perdiendo, ¿no? Claro, yo soy fanática de mis nietas, creo que eso también. Entonces, observo mucho. Pero, por ejemplo, mi nieta, la que está acá, yo una vez la llevé al zoológico, y en el zoológico, cuando uno entra al zoológico, están quieren sacar la foto. Y me acuerdo que ella estaba desesperada porque no quería de ninguna manera. Entonces, ven ahí que hay como una captación, ¿no?, de la máquina, ¿no?, sobre el cuerpo, y esa resistencia. Otra cosa que también trabajé es el tema del pudor. El tema del pudor, que me parece tan importante. Y diferencié inclusive el pudor de la vergüenza. Porque está bien, Claudio, lo que dijiste. Sería la pérdida de la vergüenza, pero aún más la pérdida del pudor. La pérdida del pudor. Y el pudor es, yo no sé, es un afecto, si es un dique, lo llamaría Freud, anterior a la vergüenza. Y surge en el niño muy tempranamente, como si el pudor resguardase una intimidad. Yo lo observo, por ejemplo, en mi nietita más chiquita, ¿no? Entre los 8 y los 10 meses, ante la llegada de alguien que la mira mucho, ahora ya es más grande, ¿no? Entonces dicen, ¡ay, qué linda nena! Que no. El niño retira el rostro hacia sí y se sonroja. O sea que experimenta esa mirada como invasiva, ¿no? Y quiere preservarse. Y bueno, vivimos en un momento en donde hay un atentado al pudor, por supuesto, y quizás sí, la intervención de Lacan en relación a producir vergüenza, eso es interesante, ¿no? Es interesante. Pero yo lo veo más por el lado de un interés que como decían antes, que a veces se da en la vida misma, que entre en contraposición con lo otro.
Si no, no hay manera. En la práctica con adictos se ve claramente. No sé ustedes cómo lo piensan. En el caso Ya no de... va en la práctica con adictos ya no va. Yo estuve mucho tiempo dirigiendo ahí el TIA, mucho tiempo. Y nosotros, mucho tiempo, un tiempo. Después no, pero teníamos toda una idea que no creo que se compruebe, que es insuficiente. Que transformar el síntoma en un síntoma analítico. Sí, bueno, sí, pero el adicto puede transformar el síntoma ese en un síntoma analítico y hablar de su historia y todo lo demás y seguir con la adicción. Sí, exacto. Exacto. Vos sabés que una de las cosas que yo encuentro, atiendo muchos jugadores y la verdad que son muchas terrible. muchas Ay, por favor. diferencias que se ven entre los distintos jugadores, hay muchas diferencias. Pero una cosa que me llama la atención es que lo que predomina como afecto no es tanto la culpa, que uno podría decir, bueno, la culpa con los desastres que hace, digamos, realmente algunos se sienten muy culpables, pero a otros no. Pero sí, en muchos casos, lo que es como la clave del asunto es la vergüenza. Es decir, que hay, porque aparte son prácticas que muchas veces se esconden, digamos, donde aparece toda una cuestión con el escenario, digamos, que se mantiene el escenario, digamos, como si fuera un escenario paralelo cuando van a jugar, por ejemplo, ¿no? También cuando están jugando desde el celular. Hay una cosa con el esconder, ¿no? Pero es un esconder como si hubiera algo de la vergüenza que está ahí presente y cuando se descubre es muy fuerte, no solamente por las deudas, sino por la vergüenza que produce en la persona y también en la familia. Es decir, que hay algo que no lo veo tan parecido a otros consumos, por decirlo así, Mirá vos. Sí, ¿no? sí. Sí. Y que me parece que debe tener algo que ver con esto que hablamos de la mirada, del otro, digamos, Puede de ser. Lo que pasa es que el jugador compromete a todos. A la familia. Sí, a la familia. Sí, sí. Hay algo que, hay muchas hay algunas diferencias con otras adicciones, pero esta cuestión del pudor y la vergüenza me parece que medio como, ahora claramente desde hace muchos años hay una proliferación espantosa del tema del juego. O sea, no es una cosa menor, está recontra estudiado que, bueno, que las empresas de juego ganan fortunas, o sea, es una cosa que explotó, y más ahora con la virtual y con la tecnología, mucho más. Entonces hay como una cosa impúdica, por decirlo así, de la oferta. Una cosa para agregar a esto, ¿no? Yo voy por el lado de la dificultad, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en el equipo hablamos de que es una clínica muy difícil, justamente, a ver, yo creo que el tema de la vergüenza y de esto de lo que planteaba antes como perder, cuando se dan cuenta que pierden otra cosa, pero justamente ese es el obstáculo, porque lo que venimos trabajando, por ejemplo, este año bastante, es que no tienen real dimensión de la pérdida, ¿no? De hecho, justamente por eso pasa que los que nos terminamos angustiando somos los que estamos, los que escuchamos lo que pierden, ¿no? Claro, sí, entiendo. Magníficas donde uno se empieza a angustiar de lo que el otro puso en juego y perdió. Entonces yo ahí ubico un obstáculo también de la mano de que es una lógica absolutamente promovida por el discurso actual, ¿no? Sin ir más lejos, creo que hace 2 semanas el gobierno de la ciudad habilitó las apuestas online, o sea, está promovido. Digo, para ubicar cuál es el escollo en el que estamos, ¿no? Al menos cuando tengo pacientes es que es muy difícil introducir la dimensión de la pérdida, porque no, es como si no tuvieran esa vivencia de estar perdiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es cómo hacer que exista una pérdida, cómo hacer que algo de eso
Claro, igual, claro. ¿no? Sí, sí, entiendo la dificultad. Sí, Yo entiendo. quería agregar una cuestión. eh, bueno, ante todo agradecerte, Silvia, la verdad que muy, muy rica tu presentación. Nos dejas un montón de referencias ahí como para ir profundizando en distintas puntas el desarrollo que trajiste hoy. Un poco a raíz de esto último que vienen conversando, me surge la siguiente idea. Hay pacientes que consultan con el síntoma de la adicción, por decirlo así. Síntoma, obviamente, no formación del inconsciente, sino con el síntoma de la adicción. Eso es lo problemático, por eso lo trae la familia o por eso viene el paciente. Ahora, asistimos a un momento en el cual, vos lo dijiste al comienzo, Silvia, hay una adicción generalizada en relación a la tecnología, y que cuando eso no hace síntoma que amerite, digamos, la consulta con un analista, queda como una suerte de patología subclínica. Es la adicción de todos, digamos. Me pregunto qué hacer con eso. Tenemos pacientes a veces que están analizando un síntoma neurótico y que en paralelo tiene una adicción al celular, digamos, pero eso no entra en el dispositivo analítico, queda ahí como una condición normal de la vida. ¿Qué se hace con eso? O sea, tenemos que estar a la espera, digamos, de que eso haga, a que eso entre en las redes del síntoma. De Por un alguna lado, manera hay que hacerlo entrar, de alguna manera algo hay que hacer entrar. pues es interesante porque, Este, o sea, el tema es que estamos todos adictos al celular, pero bueno, pero es una... No, hay que ver, digamos, hacerlo entrar sería un poco poder rastrear cuáles son las consecuencias. Me parece que va por ahí el punto. No desde una cuestión moral, sino, porque si no, bueno, que el sujeto siga con eso, digamos. Pero justamente si hay una consulta o si hay algún efecto es porque hay alguna consecuencia. O sea, por eso digo que la ética de las consecuencias me parece que es muy interesante. Sería una ética, dice Miller, contraria al alma bella, ¿no? Digamos que el alma bella es la ética de las intenciones, ¿no? Señalar las consecuencias, me parece es un movimiento, es una intervención distinta a preguntar por la causa, por ejemplo, o preguntar por los determinantes, que va en la línea de lo que vos señalaste antes, como lo que está Y yo vinculado a creo la que la neurosis manera, infantil. es tal cual, Benjamín, yo creo que es la manera en que hoy se analizan estos casos. Porque además el tema de las causas, a ver, los adictos, estamos hablando de las adicciones, ¿no? Son especialistas en encontrar las causas, en engatusar al analista con eso. No, porque mi madre les trajo, bueno, y si además están nutridos en conceptos psicoanalíticos, por mi madre, el estrago materno, la mamá. Chamullo, como diría. Chamullo. Sí, no. a mí me parece que lo de las consecuencias se articula a la cuestión pragmática también, porque, a ver... Pero hay un pragmatismo. Si hay un pragmatismo que tampoco... A ver, tampoco es un pragmatismo que nos tiene que hacer olvidar la verdad, pero creo que va por el lado ese. No hay caso. No. Igual, yo insisto, me parece muy interesante, pero... estoy de acuerdo con eso, sí. Bueno, ustedes seguramente habrán tomado Dostoyevsky, ¿no? Sí. Sí, tenemos una especialista acá en el Dostoyevsky. Bueno, claro. Hay un libro que escribió su mujer, Ana. A mí me lo habían regalado. Sí. Donde ella dice que cada vez que él perdía, ella se tranquilizó porque cada vez escribía mejor. Pero bueno, era un neurótico. Pero qué escritura, ¿no?
que escribir. Bueno, hay algo que aparece ahí en Porque Dostoyevsky. en Dostoyevsky es que tenía que inscribirse esa pérdida, tenía que inscribirse esa, pues un neurótico, para él poder escribir, ¿no? Sí. Tenía que perder. Hay algo que venías contando y que queda en relación a algo de Dostoyevsky, tanto en Dostoyevsky, el jugador y las cartas y demás, lo que trabaja Freud, en donde trabajamos, Freud habla de una neurosis grave y se podía leer que había puntos que la neurosis podía tomar, ¿sí? Puntos pulsionales que la neurosis podía tomar y puntos que no podía tomar, ¿sí? A partir de ahí abrimos una vía que era algo que trabaja Miller, que se llama Raptus, que es justamente determinados aspectos que no entran, que no son sofocados por la neurosis de aspectos pulsionales. Digo esto por lo que contabas antes de el relato, que sería relato neurótico, donde está el relato de los padecimientos neuróticos y donde no entra lo adictivo en ese relato, que queda separado del relato. Esto que también traía Benjamin, en relación a la adicción al teléfono, ¿no? Que está ahí dando vueltas, está mostrado, pero no está dicho. Acá recién había una intervención de ni siquiera, que no está nombrado. Sí, sí, sí. También, si uno toma Dostoyevsky, me parece que ahí se inscribe el tema del juego en el punto del nihilismo. El nihilismo en Dostoyevsky es el nihilismo ruso. Es muy interesante, ¿no? Ustedes saben que Nietzsche tomó de Dostoyevsky, del nihilismo ruso, toda la idea del Dios ha muerto. No, estoy escuchando el... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Querés contar algo del nihilismo ruso, Silvia? Bueno, es el desencanto cuando se pierden los fundamentos. Es decir, los personajes nihilistas que aparecen fundamentalmente en la obra Los endemoniados. Ese, digamos, podríamos decir algo del orden del vacío existencial. Hay que rastrear también el punto del nihilismo, ¿no? Del nihilismo cuando caen los ideales, ¿qué es lo que hay? El juego, ¿qué es lo que hay? La adicción. Parece que eso es importante. Es un tema importante. Bueno, eso ha sido también muy trabajado cuando se habló del tema de las adicciones, cuando van desapareciendo los rituales familiares. Por ejemplo, hay un autor muy bueno sobre esto, ¿no? La anorexia cuando desaparece la mesa familiar. Recalcati. Los hábitos, las costumbres, ¿no? La desaparición de las costumbres, eso es muy importante. Porque las costumbres tienen que ver con la ética. La ética no es solamente una moral exterior al hombre, tiene que ver la pérdida de la eticidad de las costumbres. Y entonces los hábitos que ya no están vinculados con esas costumbres. Sí, en ese sentido pensaba quizá, ¿no?, el tema de la ya no incidencia de las tradiciones en el sentido de una generación a otra, sino la incidencia de los pares, ¿no?, que en esto tecnológico es de todos los días. Por ejemplo, la incidencia que tienen los youtubers, los streamers. Perfecto. ¿No? Que son entre pares. Eso da para un trabajo, tal cual. Esa horizontalidad da perfecto, porque esa es la desaparición de la excepción. Esa es la desaparición del padre. Esa es la desaparición del padre. Por eso, ¿qué patriarcado? Claro. Es vitalización. El Es decir, movimiento es es el de lugar contagio. el lugar hegemónico que tiene esto que planteaba Verónica. Eso da para un trabajo. Sí.
Bueno, Entre para padres y organizados, ¿no? la chica, la púbera a la que me referí, que es la hija de una paciente, bueno, justamente había ido a la casa de una amiga y ahí le habían puesto la palabra, ¿no? Una palabra, culo, y ahí aparecía todo, una cuestión pornográfica, pero me contó la madre que era de terror. Sí, Entonces, lo interesante también es ir viendo cómo se van organizando esas nuevas subjetividades, porque, sí, ¿no? Aparece, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se las arreglan los pibes, los cuerpos, para armar, ¿no? Una subjetividad sin esa referencia al padre? Digamos, ahí hay algo que me parece sumamente interesante, porque no necesariamente... bueno, la referencia es al síntoma, pero no me gusta tampoco, a veces parece una fórmula un poco vacía, ¿no? Yo creo que la referencia uno tiene que encontrar, tiene que pensarla en relación a una singularidad que no está, el punto en que una persona en un punto es única. Un interés que no esté vinculado con esa red, digamos, horizontal, o como se dice, las comunidades de goce o esas pavadas, porque no hay ninguna comunidad posible. Por eso no me gusta la palabra colectivo, ni empoderamiento, ni todas esas palabras que se usan actualmente. Creo en la singularidad. Creo que cuando Lacan habla del tema del síntoma, habla de la singularidad. Pero la singularidad que uno la puede encontrar en pequeñas cosas. Sí. Pero bueno. Bueno, muy bien. Les confieso, por eso me vine acá al country con mi nieta, para ver si podía sacarla del celular un poco, que ande en bicicleta y esas cosas, o leerle algunas cosas. Bueno, un cariño a todos. Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad, muchas gracias. ha sido muy rico. Muchas gracias. Un cariño. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós a todos.